¿Qué es? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, ya que estos generan emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. A principios de este siglo, las emisiones globales eran aproximadamente 23 millones de toneladas métricas, pero en 2019 ya alcanzó un récord de 36.700 millones de toneladas. Ahora bien, en 2020 hubo una reducción de unos 2 millones de toneladas métricas, esto debido a pandemia. De acuerdo con su contribución determinada a nivel nacional, NDC, se estima que México emitió 804 millones de toneladas de CO2 en 2020. Mexicali es la ciudad que presenta los mayores índices de contaminación del aire en México y de la región de América del Norte, y es la sexta urbe con la peor calidad del aire de todo el continente. Los niveles de contaminación del municipio de Baja California superan 2 veces los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, según datos del Informe Mundial de la Calidad del Aire 2018, realizado por la firma EQ Air. Había mala calidad de aire debido a la presencia de partículas contaminantes, al registrar en 2018 19.7 microgramos de partículas finas por metro cúbico. La temperatura promedio de la Tierra está en aumento debido a las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la industrialización, lo que ha llevado a un aumento de aproximadamente 1 grado Celsius desde la era preindustrial. Esto ha desencadenado una serie de consecuencias preocupantes a nivel global. Por ejemplo, el deshielo de glaciares y la expansión térmica de los océanos debido al calentamiento global han propiciado un aumento sustancial en el nivel del mar, y debido a esto ha provocado una elevación que representa una amenaza crítica para las áreas costeras y las comunidades cercanas a los océanos, intensificando el riesgo de inundaciones recurrentes y pérdida de tierras habitables. Además, el impacto del cambio climático se extiende a los ecosistemas mundiales, alterando los patrones climáticos, desencadenando la extinción de especies, perturbando ciclos naturales y agotando la disponibilidad de agua. Esta situación contribuye a la acidificación de los océanos, incrementando la ocurrencia de fenómenos extremos como las olas de calor, sequías, huracanes, inundaciones y tormentas más devastadoras. Los eventos climáticos extremos no solo han generado importantes pérdidas económicas, sino que también han ocasionado graves repercusiones humanas. Por otro lado, las variaciones climáticas afectan considerablemente la productividad agrícola, provocando la escasez de alimentos y el alza de los precios, lo cual impacta la situación de manera más aguda a las comunidades vulnerables, específicamente en áreas rurales y países en desarrollo, creando desafíos significativos en términos de seguridad alimentaria y exponiendo aún más las disparidades socioeconómicas. La organización financiera más importante y de hecho la única en la que puedo pensar que verdaderamente está haciendo algo para combatir el cambio climático sería el Banco Mundial. Y esta lo hace a través de proporcionar financiamiento, especialmente en países en vías de desarrollo, para proyectos que tienen en su corazón el combate al cambio climático. De hecho, tienen un programa llamado Plan de Acción contra el Cambio Climático, que se especializa en programas de financiamiento para acciones que puedan mitigar los efectos del cambio climático al crear, acciones que conllevan al crecimiento inclusivo y, entre comillas, verde de la economía. El cambio climático es algo excesivamente difícil de atender, especialmente por los actores involucrados y
las acciones que deben de tomar para verdaderamente tener una solución a largo plazo. Por años se ha intentado mitigar el efecto del cambio climático. Por años se han tomado acciones. Sin embargo, estas han sido, en mi opinión, insuficientes. Actualmente tenemos un tratado, uno de los más importantes ratificados a nivel mundial, el Acuerdo de París. En él se unifica básicamente todo país en el mundo, se unen esfuerzos para combatir el cambio climático y se crean objetivos muy admirables. Sin embargo, si nos vamos a la estadística y vemos los verdaderos avances que se han logrado, encontraríamos que ningún país ha logrado los objetivos que se planteó al momento de negociar este acuerdo. Es siempre recomendable que ciudadanos como ustedes, como yo, tomemos acciones sostenibles para crear un mundo mejor. Sin embargo, en mi opinión, los agentes o las entidades que deben de tomar más acción son gobiernos y corporaciones que a través de prácticas y empuje, digamos, gubernamental, verdaderamente participen en la transición energética. Esto se vuelve extremadamente difícil debido a que hay un costo enorme en la transición energética. Y muchas organizaciones, sean lucrativas o no lucrativas, no lo harían voluntariamente a menos de que los países verdaderamente tomen serio este problema. La lucha contra el cambio climático demanda acciones coordinadas y urgentes a nivel global. Las estrategias clave para mitigar este fenómeno incluyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de energías renovables, la mejora en la eficiencia energética, la preservación de los bosques y la implementación de prácticas sostenibles en la agricultura e industria. El Acuerdo de París representa un hito en este desafío, estableciendo metas ambiciosas para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, con el objetivo aún más riguroso de alcanzar 1.5 grados Celsius. Este pacto internacional subraya la necesidad imperativa de una colaboración continua entre naciones para afrontar el cambio climático y sus impactos, impulsando la adopción de medidas concretas para preservar nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras. En la lucha contra el cambio climático hay una cifra clave: 1,5 grados Celsius. Si el calentamiento global supera ese umbral, las consecuencias para el planeta serán irreversibles. Para los científicos, las probabilidades de que el planeta se caliente más de 1,5 grados Celsius de aquí a 2027 han aumentado. Pero, ¿por qué? ¿Y cuáles serían los efectos? Primero aclaremos que esto es un pronóstico. Lo que dicen los científicos es que las probabilidades de que suceda han aumentado un 66%. ¿Y por qué preocupa ahora más que antes? Pues porque la Organización Meteorológica Mundial, que es la que calcula cuándo superaremos ese umbral, comenzó sus estimaciones en 2020. En ese momento, la probabilidad de sobrepasar los 1,5 grados Celsius en los próximos 5 años era del 20%, mientras que ahora esas probabilidades se han más que triplicado. En las últimas décadas, el calentamiento del mundo ha elevado el termómetro de tal manera que en 2016, el año más caliente del que se tiene registro, las temperaturas subieron 1,28 grados Celsius por encima de la cifra preindustrial. Los investigadores ahora afirman con un 98% de certidumbre que ese récord se romperá antes de 2027. Y según el profesor Adam Scafie del Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos tan cerca de romperlo. Esto es preocupante porque mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 1,5 grados Celsius es la meta principal que tienen los países fijada desde el histórico Acuerdo de París en la Cumbre del Clima de 2015.